Pues muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que estamos en esta sesión es nuestra tercera sesión y el día de hoy vamos a ver lo que son las implicaciones sistémicas. Ya pasamos por nuestro cambio de paradigmas en el cual pues vamos a ir ampliando las creencias o la forma en que resolvemos las historias que nos vamos contando y al final pues empezamos con la principal aportación de Bert Hellinger, que es los órdenes del amor. Esto es lo principal que él nos aportó o que aportó a la psicología, saber que en todas las familias hay mucho amor. Sin embargo, que los conflictos se dan en muchas ocasiones y no se resuelven rápidamente porque está desordenado este amor. Y cuando este amor está desordenado, no fluye esta energía vital que todos tenemos, se queda como bloqueada o estancada, y fue lo que vimos la sesión anterior. Y el día de hoy vamos a empezar a ver lo que es una implicación sistémica. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ir tomando notas respecto al tema. Ahí me parece que sí lo ven. Lo ven bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver la parte de implicaciones sistémicas. Uno de los aceites que en este tema nos va a ayudar muchísimo es el aceite esencial de incienso. ¿Por qué? Porque este aceite, bueno, sabemos que es conocido como el rey de los aceites. Este mes, hasta el día 15, todavía lo tenemos de regalo en México con la compra de 200 puntos. Y que sea un regalo que haya sido desde diciembre, la verdad es que es un gran regalo de doTERRA, porque es uno de los aceites que nos va a ayudar muchísimo en la parte emocional, en la parte energética y en la parte física. Nos ayuda en temas emocionales a tratar lo que es la herida de abandono, cuando me siento desprotegido, cuando me siento espiritualmente desconectado. El incienso, al ser llamado como el rey de los aceites, hace o nos ayuda a trabajar mucho lo que es la función del padre. Más adelante iremos viendo lo que son las heridas. Todos tenemos heridas de nuestra infancia y dentro de estas heridas hay dos principales, las que tenemos de estructura y de conexión. Entonces, generalmente quienes nos dan esta estructura, esta fortaleza es la función del padre, y el incienso nos va a ayudar a trabajar temas del papá, temas de conexión, de fuerza, ¿ok? Las emociones positivas que nos va a ayudar a tener es claridad, protección, sabiduría y reconocimiento, que es la parte que muchas veces aporta el padre a la familia. Nos va a ayudar en la parte física, con temas de heridas, de cuando tenemos picazón, irritación, cicatrices, ansiedad o depresión. Nos ayuda a tener un sistema nervioso saludable. Tomar una gotita de incienso nos va a ayudar a que nuestro sistema nervioso esté equilibrado. En ocasiones, cuando tenemos algún problema emocional de ansiedad o de estrés, lo primero que tenemos que empezar a estabilizar es el sistema nervioso, y el aceite esencial de incienso nos va a ayudar en nos va a ayudar a la relajación, nos ayuda para cuando tenemos alguna situación como cáncer. Si hay antecedentes en nuestra familia, es importante prevenirlo con aceites que nos ayuden a renovar la función celular, y este es uno de los aceites que más nos va a estar ayudando. Nos ayuda, es conocido como el aceite de la verdad, y nos ayuda a reflejar en las aromaconstelaciones esas dinámicas ocultas o inconscientes. Esas dinámicas que a lo mejor siempre han estado presentes, pero nosotros no teníamos la información para poder mirarla. El día de hoy tuve una reunión con una alumna de Perú y me decía: Carmen, yo no había podido entender diferentes cosas. Vi la película, la serie de Netflix de Mi Otra Yo, y con todo lo que tú me habías explicado, empecé a entender estos patrones y empecé a reconocerlos en mi vida. Y así pasa.
Cuando nosotros no tenemos una información, no podemos verla aunque esté cerca. Y de hecho me decía que por primera vez se dio cuenta que la psicóloga a la que lleva a su hijo, también en este lugar imparten constelaciones familiares. Pero yo no, aunque llevo mucho tiempo acudiendo a este lugar, la verdad nunca había entendido de qué se trataba. Entonces, la información nos ayuda a tener más abierta esta mirada, más amplia y más consciente para reconocer estas dinámicas ocultas que puede haber en nuestra familia, y el aceite esencial de incienso nos va a ayudar mucho en este sentido. Y bueno, pues el día de hoy el tema es qué son las implicaciones sistémicas. Todos nosotros venimos de una familia y tenemos implicaciones conscientes o inconscientes. Entonces vamos a mirar qué es esto, qué es y cómo funciona. Para esto vamos a empezar a explicar qué es una implicación. Si lo buscamos directamente en el diccionario, nos dice que significa participación o relación voluntaria con un asunto o circunstancia. Pero una implicación sistémica es aquello en lo que nos involucramos dentro del sistema familiar, pero no somos conscientes de ello. En algunas ocasiones podemos ser conscientes y en otras no. No somos conscientes de estas implicaciones, pero nos involucramos en estos asuntos y nos pueden causar conflicto o dolor sin saberlo. Luego no sabemos cómo liberarnos de un problema o incluso ni siquiera conocemos el origen del problema. Y aquí les ponía esta imagen de problemas de pareja, de discusiones, de adicciones, como alcoholismo o como otro tipo de drogas, eh, conflictos delictivos. Todo esto a veces tiene que ver con las implicaciones sistémicas. Entonces, si se dan cuenta, es una forma dolorosa en la que estamos relacionados con nuestra familia. Aquí voy a regresar tantito a esta primera imagen, y también es la imagen en la que les compartimos la liga. Son como una implicación, serían como estos hilos, pero de manera invisible, en la cual no estamos conscientes, pero a lo mejor tengo una implicación, yo simplemente tengo una implicación con mi abuelita, con mi bisabuela. ¿Por qué? Porque me llamo Carmen. Entonces, mi sistema familiar, cuando yo nací, me puso un hilito que yo no me daba cuenta y que me va a llevar a resolver de manera inconsciente o a repetir algunas historias que tuvieron estos miembros de mi sistema familiar sin que yo lo sepa. Entonces, esto es una implicación sistémica más o menos, estos hilitos inconscientes que vamos teniendo con nuestra familia. No somos conscientes en algunas ocasiones. Ahora, Bert Hellinger, como les decía, hizo aportaciones a la psicología. Entre ellos están los órdenes del amor, pero también nos ayuda a diferenciar el inconsciente individual, el inconsciente colectivo y el inconsciente familiar. Freud es quien nos habla del inconsciente, pero Bert Hellinger se da cuenta que hay una parte inconsciente individual, que son los deseos, esta parte que yo tengo de anhelos y que tal vez no puedo expresar, que también hay un inconsciente colectivo, como cuando estamos en algún grupo, no sé, feminista. Simplemente aquí en esta comunidad de aromaconstelaciones tenemos un inconsciente colectivo en el cual todos estamos buscando sanar, y un inconsciente familiar, la dinámica que tenemos dentro de nuestra familia. Si ustedes se dan cuenta, en algunas ocasiones tenemos a veces diferente forma de actuar dependiendo del lugar donde estemos. Esta es una diferenciación que nos dio Bert Hellinger. Y nos dice que estos inconscientes siempre nos van a llamar al orden y a la pertenencia. Que nuestra familia está unida por vínculos de amor y de lealtad. Estos hilitos que vimos en esta imagen son nuestros vínculos de amor y de lealtad a nuestra familia. Y con tal de pertenecer, somos capaces de cualquier cosa. Entonces, aquí viene un concepto muy importante, que es el de lealtad en la familia. Para nuestro cerebro primitivo es muy importante no ser excluidos. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior vimos los órdenes del amor y decía pertenencia. Pertenencia es uno de los principales órdenes. No importa lo que suceda, los miembros siguen perteneciendo.
¿Y por qué es uno de los más importantes si está en el primer lugar? Porque el cerebro del humano, el primitivo, para él es muy peligroso ser excluido de nuestro clan, de nuestro grupo y de nuestra familia. Antes era el castigo peor, el peor castigo que se le podía dar a alguien era exiliarlo. Exiliarlo de su país era vivir lejos de su tierra, estar pues vulnerable a otros grupos, vulnerable a la naturaleza, y eso sin duda significa que corremos el riesgo de morir. Si se dan cuenta, también en la Iglesia Católica era excomulgarlo, y es excluir. Te saco de esta comunidad religiosa y no puedes volver a tener el beneficio o todos los beneficios y toda la protección que te da esta comunidad junto con Dios. Entonces la gente espiritualmente también se sentía desprotegida. Por eso es una de las cosas que más vamos a evitar de manera inconsciente. Yo siempre voy a querer que mi familia me quiera y me acepte. Y ese es como esta parte inconsciente en la que voy a estar buscando seguir perteneciendo. Y por eso nos dice que con tal de pertenecer somos capaces de cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, esta lealtad, esto es una lealtad en la que yo voy a empezar a repetir patrones que me mantienen dentro del sistema. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Y si no, me la pueden ir poniendo en el chat o levantar su mano y abrir su micrófono. Entonces, todas las situaciones que van pasando en nuestra familia se van guardando como si fuera una nube digital. Ahorita creo que es más fácil de explicar, como si fueran esta nube de internet, y en algún momento que la busquemos va a salir. Les ponía aquí el iceberg porque también hay una teoría en la que nos dicen que nosotros somos conscientes solo del 7% de las cosas que realizamos a diario y que el otro 93% de las decisiones que tomamos están guardadas en nuestro inconsciente. Entonces, por ejemplo, aquí nos ponen el árbol familiar transgeneracional, nuestro proyecto sentido. Claro que el que yo haya nacido tiene que ver con algo que necesitaba mi sistema y que mi mamá se puso al servicio o mis papás, cada uno al servicio de su sistema familiar para que yo viniera a aportar una función. Este proyecto sentido se va a dar en el embarazo, en el nacimiento o en los primeros años. Aquí vamos a pensar cómo podemos ver nuestro proyecto sentido. Tiene que ver con un año y medio antes de que yo naciera, qué sucedió y hasta los 3 años de vida. Vamos a imaginarnos que mis papás se querían separar, que llevaban muchos años de casados, tenían conflictos y estaban a punto de divorciarse. Y la única forma en que los dos lo pensarían sería por medio de un bebé. Entonces mi proyecto fue evitar que se separaran. Y ahí yo siempre voy a tratar de que la gente, inconscientemente, eso es para lo que a mí me tuvieron, para mantenerse unidos. Entonces, esto va a ser mucho de mi implicación sistémica, mucho del proyecto que yo voy a tener en mi vida, siempre tratar de tener unida a la familia, siempre tratar de complacerla para que se mantenga, no me van a gustar las rupturas, todo este tipo de cosas son inconscientes, ¿ok? Entonces, más o menos para que lo vayamos identificando, y hay diferentes implicaciones también y proyectos sentido. Por ejemplo, no nada más puede ser de mis papás, a lo mejor de mis abuelos. A lo mejor mis abuelos se iban a separar, mi mamá tiene un bebé y bueno, con eso ellos como abuelitos vuelve a generarse una dinámica familiar, pues nuevamente con este bebé y casi casi los toman como hijos. Entonces, esto más o menos son estas implicaciones inconscientes que tenemos. ¿Ok? La implicación entonces es un producto de ordenamiento de la conciencia familiar, en la que se tiende a que las nuevas generaciones cumplan roles de aquellos que fueron excluidos previamente. Una ley fundamental de las constelaciones familiares está en el derecho de todos los miembros del sistema familiar a pertenecer, por lo que nadie debe ser excluido. Asimismo, la conciencia familiar evitará a toda costa la exclusión de sus miembros, generando probablemente que nos impliquemos con el destino de otro miembro. Y aquí nos dice, lo que calla en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo.
Entonces, recordemos esto, ¿no? El primer orden es pertenencia. Si alguien fue alcohólico en nuestra familia y por eso no se le permitía de, ay, no, no invites a tu tío tal porque, híjole, siempre toma demasiado y se pone impertinente en las fiestas, los estamos excluyendo. Eso no sana la circunstancia familiar que se está viviendo, no sana de origen el conflicto que tiene este miembro y sin embargo lo único que hacemos es al excluirlo, forzar a este inconsciente familiar a que alguien más lo repita para que podamos sanarlo. Entonces, por eso, la foto que les ponía es violencia, cuando hay muchos divorcios, cuando hay enfermedades mentales. Como no se habla de esto, se excluyen a los miembros, pues algún miembro posterior va a tener que volver a vivirlo para que ahora sí el sistema crezca y lo pueda trascender. Nos lo explica muy bien en la película de Coco, en la cual se excluye al abuelo que es músico y otro miembro tiene que repetir esa misma pasión. Todos los demás miembros odiaban la música, pero llega Miguel, si ustedes vieron la película de Coco y si no, pues la pueden ver en Disney, llega otro miembro que le encanta la música y que quiere ser músico. Entonces ahí es donde él tenía una implicación con ese tatarabuelo y pues va a repetir esta conexión, pero nadie es consciente a veces de las implicaciones que tenemos, por eso lo tenemos que ir estudiando. A ver aquí. Entonces, ¿por qué se dan estas implicaciones sistémicas? Son situaciones dentro de la familia, hay ciertas circunstancias que nos van a dar esta noción. Es una persona excluida, personas que han sido olvidadas, apartadas del sistema, en ellos se incluye a las parejas anteriores. Yo les comentaba, les he platicado, bueno, algunas personas, tanto de esta clase como de las otras que tengo, que en mi familia una de las cosas en las mujeres es que no había exnovios. Nadie reconocía a las parejas anteriores. Aunque hubieran tenido alguna de mis tías, algún novio, de esos novios nunca se hablaba, no se mencionaban, y las parejas anteriores formaron parte de la historia del sistema. Entonces, cuando no se mira, vamos a suponer que a lo mejor alguna de mis abuelitas tuvo la pérdida de un novio trágico, y de ese novio no se le da lugar. Si ese novio no se hubiera ido, mi abuelita no se hubiera casado con mi abuelito. Por lo tanto, no estaría esta descendencia. Al momento en que una expareja dejó un lugar, es importante darle ese lugar dentro de la historia, primero a la persona de la que fue pareja, y después no es que toda la gente tenga que saberlo, pero el momento en que nosotros damos un lugar, se va manteniendo este orden y se puede tener como mejores relaciones. Entonces, hay personas que nos damos cuenta que fueron excluidas, están implicadas, ¿no? Con algún otro miembro, como Miguel o como las personas que tienen algún tipo de adicción, seguramente tienen un hilito inconsciente con algún otro miembro que también fue excluido por una situación similar. Por ejemplo, las personas que son homosexuales, las personas que han tenido algún problema de, por ejemplo, síndrome de Down, en México y en muchos países se escondían y todo esto nos va a forzar a repetirlo. Entonces, cuando una persona es excluida, personas que no son respetadas, ¿no? Que se les habla sin respeto, sin reconocimiento, sin cariño. Ahí cuando tenemos alguna de estas situaciones, seguramente esta persona tiene una implicación con algún otro miembro de la familia. Personas que han muerto de manera prematura, principalmente padres o hermanos, o bien bebés nacidos que murieron o por aborto. También este es otro de los temas que yo les puedo ir comentando, que en mi familia también, eh, pues la parte de los abortos por la parte paterna, sí se hablaba, o sea, sí era como perdieron a un bebé, pero nunca se les daba un lugar. Es como, ¿cuántos hijos tienes? No, pues uno o dos, que son dos de mis primos. Pero de todos los que se habían perdido, nunca se tocaba el tema. Y yo entiendo que porque es doloroso, ¿no? Para mi tía seguramente perder varios bebés fue doloroso, pero había que ver cuál es el origen
de por qué el cuerpo le cuesta trabajo ser mamá. Y ahora con esta parte de la filosofía de constelaciones, ha sido una visión más amplia en la cual sí le podemos dar un lugar con amor y con cariño a cada uno de esos miembros que, aunque no están físicamente, han formado parte de nuestro sistema familiar. Destinos trágicos como la muerte en el parto, el impacto de un sistema político en la familia. Por ejemplo, en Chile, yo platicaba con Leila, pues, históricamente, pues es una de las cosas que sucedió, la dictadura de Augusto Pinochet, y todo este tipo de muertes que pueden llegar a ser por algún movimiento político, es importante también mirarla y darle su lugar. Secretos o tabús, como lo que les decía, de personas que eran homosexuales, esto es también, podemos estar implicados. Inmigración o privación de posesiones materiales o pérdida de herencia, guerras, demandas y juicios legales, todo esto también hay que buscar esta implicación y enfermedades físicas o emocionales graves o accidentes frecuentes. Todo esto nos va a decir alguna circunstancia en la familia. También yo les platico de mi historia, pero les puedo ir platicando de diferentes historias en las que, por ejemplo, en Navidad, apenas acaba de pasar que en Navidad falleció un primo, lo asesinaron, lo asaltaron y le dispararon. Llegó al hospital, pero pues había pocos médicos porque era Navidad y falleció. Esto, simplemente esta historia trágica va a dejar una huella en el sistema familiar porque es muy doloroso. Es muy doloroso pensar que estamos celebrando y de repente alguien va por algo que faltó o algo necesario para la cena y de repente que no regrese y se convierte en una tragedia, se vuelve una huella para ese inconsciente familiar que se tiene que sanar porque si no, a lo mejor él lo estaba repitiendo de algún otro ancestro. Entonces, por eso es tan importante lo que yo les decía de conocer nuestra propia historia. Está esta frase de aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y esta frase es muy cierta y aplica para los países, aplica para las familias y aplica para las personas. Entonces, mientras más conozcamos nuestra historia, mientras más conozcamos y reconozcamos qué son las cosas que han hecho que mi familia excluya a ciertas personas, pues más consciente estoy de tomar otras decisiones y otras acciones. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de las implicaciones sistémicas? Repetición de historias familiares, sensación de vacío o soledad, enfermedades o accidentes, síntomas de los cuales no se logra dar con el origen, que los médicos buscan y buscan y buscan y buscan una forma de solución. Yo les platiqué también mi historia con mi hijo, en el cual realmente vimos muchos terapeutas, vimos muchas opciones y nada nos daba el por qué ni con terapia lográbamos avanzar en la parte de que él hablara. ¿Ok? Entonces, cuando no podemos encontrar un origen lógico, con estudios, hay que buscar nuestra historia familiar para ver en qué posiblemente tengo esta relación. Problemas para cumplir metas personales, imposibilidad de establecer una relación de pareja saludable, adicciones, obsesiones, depresión, sueños repetitivos o pesadillas, ¿ok? Entonces, aquí es importante darnos cuenta, aquí les quería decir también en esta parte, cuando hacemos una constelación, muchos de ustedes ya vieron, ¿cómo nos podemos dar cuenta también dentro de la constelación que hay una implicación? Cuando en la forma en que se coloca, vamos a imaginarnos que hay una persona y muchos miembros de la familia le dan la espalda, ahí podemos darnos cuenta que hay una implicación sistémica, ¿no? O cuando una persona, la sesión pasada me decía Cristina, cuando una persona se quiere excluir o se quiere salir del sistema, ahí probablemente hay una implicación sistémica. Ella estaba implicada con algún abuelo, con algún tío, con alguien, y por eso está buscando salir del sistema. No es que ella quiera salir, es que como está repitiendo una historia, está forzando al sistema a que busque una solución para no excluir a las personas.
¿ok? Entonces, cuando en una constelación vemos que todos dan la espalda o que no quieren mirar a un miembro, ahí hay una implicación sistémica o cuando la persona tampoco quiere pertenecer a su sistema, porque no sería algo lógico, ¿ok? Ahora, todos ustedes ya vieron esta imagen, que fue una de las que compartí con ustedes cuando estábamos en la clase, y esto nos va a hablar de estas repeticiones inconscientes y estas implicaciones. Yo les decía que a veces es problemas de pareja, y aquí les hablaba de Silvia Pinal, de los matrimonios que tuvo, primero con Rafael Banquels, con Tuilio Hernández, con Gustavo Alatriste y con Enrique Guzmán. Y de todos ellos se divorció. Y cómo a sus hijas, principalmente a Silvia y a Alejandra, no se llevan bien y hay una parte de repetir el divorcio o de tener varias parejas. No pueden quedarse con un hombre porque ese es como el hilo inconsciente en el cual, pues para pertenecer necesitamos, eh, somos tan independientes que no necesitamos de un hombre, ¿ok? Entonces, esto es una de las cosas en la que podemos ver una implicación, es un mandato inconsciente. Y aquí, para esto de las implicaciones, vamos a tocar otro tema, que es el tema, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Ustedes con esto se pueden ir dando cuenta de alguna situación en la que ustedes estén implicados? Alguien que me vaya diciendo. ¿Tienen alguna duda? Yo sé que es mucha información que es nueva. Pati, no te escucho. ¿Sí estabas hablando, Pati, o no? Sí. Sí, esto que tú estabas explicando sobre, digamos, los síntomas, o cuáles son las consecuencias de las implicaciones familiares de la sistémica, cuando dice problemas para cumplir metas personales. Eso puede ser que alguno de mis familiares haya tenido ese problema y yo o alguno de mis hermanos, digamos, en casa familiar, tenga eso, digamos, como un karma, como se dice, y yo lo tengo que limpiar para que eso más adelante a mi familia no le siga ocurriendo. Fíjate, muchas gracias, Pati. Sí, aquí lo que tú dices, hay una parte dentro de estas implicaciones que justo la iba a decir, la pensé, y qué bueno que lo retomaste. Hay ciertas frases que dentro de este amor, hay dos tipos de amor que Bert Hellinger nos dice. Es el amor ciego, que es el que tiene estas lealtades, estas implicaciones, y el amor claro, el amor maduro. Entonces, siempre va a haber amor en la familia, pero este amor ciego nos hace que nosotros digamos, si tú no lo lograste, yo tampoco lo logro, porque no podría superarte, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que mi mamá o mi abuelita, este es mi caso también personal, mi bisabuela, pues que se llama Carmen, mi abuelita Carmen, no tuvieron un grado de estudios altos, porque pues para esa época las mujeres no estudiaban tanto. Y entonces a mi familia, a las mujeres les cuesta más trabajo, nos cuesta más trabajo el reconocimiento, aunque estudiemos, tenemos diferentes circunstancias al momento de estudiar, cosa que pasa un poco diferente en los hombres. Y puede ser una lealtad, un decir como a las mujeres de mi familia les ha costado trabajo, yo no puedo superarlas, yo no puedo llegar más alto. Es como una forma de respeto, ¿ok? Si en mi familia nadie tuvo mucho dinero, yo me mantengo igual. Y eso cuando dice falta de logros personales, claro, es como mantenernos iguales. Hay frases inconscientes que las vamos a ir viendo en el taller de abundancia, que es como, este, eh, pobre pero honrado, ¿no? Entonces, en mi familia esto puede ir dejando que así lo pensaba mi sistema, que si soy rico, entonces seguramente ya no soy honrado. Entonces, este tipo, o híjole, las mujeres que son profesionistas se quedan solas. Entonces, el que yo estudiara pone en riesgo el que yo tenga o ejerza mi maternidad. Yo también les platicaba que pues en la familia de mi mamá son mucho de estar con sus hijos y en la familia de mi papá son mucho de trabajar. Entonces yo estaba en una disyuntiva porque
Si trabajaba, me sentía culpable porque no estaba con mis hijos. Si estaba con mis hijos, me sentía culpable porque no estaba haciendo mi carrera. Y si estaba con la familia de mi papá, era cómo te dedicas a la casa y no estás ejerciendo. Y si estaba con la familia de mi mamá, era, pero es que tus hijos, ¿y con quién los vas a dejar? ¿Y cómo van a estar? Entonces, esas son implicaciones. Por querer pertenecer, uno, pues yo estaba todo el tiempo como neurótica, porque cuando estaba en la casa quería estar trabajando y cuando estaba en el trabajo quería estar en la casa. Hasta que uno empieza a tomar conscientemente estas y decir, soy profesionista y soy mamá y también ejerzo. Y es porque lo decido. Y respetando, por ejemplo, yo agradezco mucho la oportunidad de haber podido estudiar y en lugar de sentirme mal, ahora honro a mi familia, honro a mi mamá, honro a mis tías, valoro lo que ha sido el trabajo de la casa, valoro lo que es educar una familia y creo que desde ahí, desde ese respeto, uno puede liberarse de esta eh, conciencia o implicación sistémica, porque al final para eso venimos, a resolverlo. Mi abuelita le gustaba mucho estudiar y seguramente se quedó con ganas de aprender más. Entonces mi forma de decirle gracias es haciendo lo mejor que puedo. En tu honor lo hago. Entonces, esto es una forma, muchas gracias, Pati, porque así, cuando logremos una meta, le decimos a esos ancestros que no lo lograron. Con todo lo que aprendí de ti, ahora yo lo puedo lograr. Ahora yo lo tomo. Y entonces, ahí, por ejemplo, con los que tienen adicciones, no es necesario volver a sufrirlo. Les hablaba también de la parte delictiva y hay momentos en los que todos los hombres cometen ciertos delitos o todos los hombres están en la cárcel y es una lealtad, es una implicación. Cuando ya nos hacemos conscientes de que no la necesitamos repetir, decimos, ahora disfruto mi libertad, ahora disfruto lo que tengo y lo hago diferente a ti. Entonces, no sé si esto te aclara un poquito más. Sí, súper, gracias. Perfecto. Y así cualquier duda que tengan, porque me dan la oportunidad de explicar justo las dudas que ustedes están pensando, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a seguir. Resonancia. Cuando hablamos de resonancia, nos referimos al efecto de atraer a nuestras vidas aquellas experiencias acordes con la información que hemos heredado del sistema familiar. En nuestro día a día hay personas con las que conectamos y otras con las que no, sin un motivo aparente. Y esta es la parte del inconsciente. Yo siempre les digo, cuando yo a alguien le caigo mal, la verdad es que ni me lo tomo personal, porque sé que ni siquiera me conoce, pero sé que mi forma de ser o mi apariencia física tal vez le recuerda a alguien inconscientemente y por eso nos alejamos. Entonces, vamos a suponer ser psicóloga. Si alguien tuvo una mala experiencia con una psicóloga y saben que yo soy psicóloga, es normal que tengan un prejuicio, una etiqueta y no conecten conmigo porque no resuenan. Incluso personas de mi familia, de repente, tengo tíos por parte de mi papá que es como, ay, los psicólogos, y ya saben que empiezan a decir muchas cosas y yo no me lo tomo personal porque digo, él no me conoce, tal vez en su tiempo era de otra manera y no me siento como ofendida, pero hay otras personas que por el contrario hacemos química o una conexión muy bonita desde el inicio y entonces también me doy cuenta que es porque a lo mejor tuvo una tía que se parecía a mí, a la que le tenía mucha confianza o con la que era muy fácil platicar. Y esto es a nivel inconsciente. Cuando hay personas que retan a los maestros, a los jefes, tampoco es personal. Tiene mucho que ver con cómo se veía la autoridad en su familia. Sí, Marcela, levantaste la mano, pero no quería terminar como dejar la idea. Dime. Sí, es que quería preguntarte si también una implicación sistémica podría ser cuando los hermanos se pelean Sí, sin aparente causa, ¿no? Porque, por ejemplo, pasa con mis dos hijos que frecuentemente se están peleando, digamos, siempre están jugando, porque todas son pequeños, pero llega un momento en que regularmente el juego siempre termina con uno de los dos golpeado, pero muy fuerte, ¿no? O sea, digamos, se rompió la cabeza, se machucó un dedo, se le cayó una uña, o sea, cosas así como fuertes. Y digamos que he visto yo por parte de mi familia, digamos como que siempre los hermanos mayores le pegaban a los menores, ¿sí?
Y por el lado de mi esposo, lo que yo he visto es que por lo menos ellos, para no tener ningún tipo de conflicto, no tienen ninguna conversación. Ok. Y exacto, eso es una implicación, eso es una resonancia con algo que sucedió. Entonces nosotros resonamos con lo que sucedió, aunque no sabemos lo que haya pasado. Y resonamos con un perpetrador. Un perpetrador es aquel que lastimó a nuestra familia y queremos reparar, ¿no? Entonces, lo que aquí corresponde es cuando nosotros lo hacemos consciente, devolver esa carga, ¿no? O sea, decirle así directamente, por ejemplo, tú aquí, pues hay que hacer algún ejercicio sistémico porque alguno de tus hijos o ellos dos están en una dinámica en la que pudo haber un perpetrador. Vamos a ponerlo simplemente Caín y Abel, ¿no? O sea, si tuviéramos hasta una huella transgeneracional de mucho, pues ahí lo marcan. Cómo la pelea entre hermanos termina a veces, pues, con algo, y no es que aquí vaya a pasar, pero es como la forma en que a veces son celos de la mirada del padre o de la madre, y es por eso que alguno de ellos, pues, golpea. Entonces, sí creo que se está repitiendo. Aquí no sé si estaba la imagen, que fue esta. Ah, no, ahorita viene la otra imagen, les voy a hablar de estos fractales, ¿no? Entonces, nosotros razonamos con lo que sucedió, aunque no sepamos qué sucedió. Pero en nuestra célula, en nuestra memoria corporal y en el inconsciente familiar, sí está grabado para que lo podamos este, eh, sanar. Entonces, sí, esta parte de tus hijos, si ellos no tienen un motivo aparente, pues yo creo que están con esta implicación también sistémica. ¿Qué es un perpetrador? Muchas gracias, Cristina. Una persona que te hace daño, ¿no? Un asesino es un perpetrador, un violador es un perpetrador, eh, una persona que estafa es un perpetrador porque lastima al sistema, ¿ok? Porque lastima, porque, por ejemplo, alguien que roba le quitó a alguien, le quitó pues sus cosas, ¿no? Entonces, alguien que asesina a otra persona, pues le quitó la vida, ¿no? Entonces, alguien que violó, pues también lastimó físicamente, es cuando lastimamos, hacemos por la fuerza alguna acción, eso es un perpetrador. Entonces, bueno, esta parte de resonar vamos a sentirnos atraídos con ciertas personas. La pareja, nuestra pareja, aquí también nos preguntaba Cristina, ¿también los exnovios breves? Sí. Principalmente con los que hubo relaciones íntimas y con los que, aunque no haya habido relaciones íntimas, sí hubo un vínculo fuerte, ¿no? Entonces, si yo tal vez tuve un novio al que quise mucho y aunque no haya tenido relaciones con él, pero realmente me enamoré, siempre le voy a dar un lugar en mi historia, o con las personas con las que ya hemos tenido intimidad, también formaron parte. Es como que dejaran una huella en nuestra vida y es importante darles un lugar como alguien que formó parte de nuestra vida. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, estas son algunas de las implicaciones. Son los asuntos que vemos en trabajos de constelaciones familiares. El síntoma o el asunto es superficial, pero está esta conexión con algo más grande y más profundo. La reconciliación y orden en nuestro sistema familiar es con lo que vamos a ir resonando y lo que vemos que tiene que tener fuerza para tener una acción y en ocasiones es más fácil quedarse en el dolor. Lo que, lo que vemos tiene que tener la fuerza para tener una acción. Claro, exacto. Aquí es muy importante tener el valor de hacer algo diferente, de tener la fuerza de tener una acción consciente y diferente, porque en ocasiones es más fácil quedarnos con el dolor, como aquí lo dice. Es más fácil seguir lo que ya se ha hecho en vez de aventurarnos a hacer algo diferente. Y esto pasa porque hay una frase aquí en México que más vale malo conocido que bueno por conocer. Y es como lo que ya conozco me da seguridad. Ya sé el resultado, aunque no me guste. Pero cuando me enfrento a hacer algo nuevo, ahí pienso o pensamos todos que corremos el riesgo de fracasar y de que nos juzguen. Entonces, lo que yo estoy viendo es importante que me dé la fuerza para hacer un movimiento diferente, para moverme del lugar donde estoy.
¿Cómo conocer nuestras implicaciones? Entonces, aquí les voy a dar estas pautas para que ustedes puedan empezar a conocer estas implicaciones sistémicas. Investigar y observar su historia. Siempre, a mí me gusta mucho esto porque me gusta la materia de historia, siempre fue de mis favoritas. Y, y después con muchos ejercicios que fui haciendo, me di cuenta que era parte de mi proyecto. Como que toda la familia a mí me platicaba sus historias, por algo soy psicóloga y puedo escuchar mucho lo que me dicen y con mucho detalle y con mucha observación. Y ahora yo me daba cuenta esto, que para mí me encanta conocer de historia de otros países, de otras familias como la realeza británica, me gusta mucho, pero la que más me ha servido conocer es la de mi familia, ¿ok? Escuchar y conocer la historia de mi familia es la que más me ha ayudado a generar conciencia y sanación para mí y para mi sistema familiar. Entonces, investigar qué pasó en el embarazo de mi mamá. Si vive mi mamá, platicar con ella y escuchar su historia. Y a lo mejor si está mi papá, también es ver su punto de vista respecto al embarazo de mi mamá. Si ya no viven y tengo hermanos mayores, preguntarle si él recuerda cómo se vivió o qué es lo que yo recuerdo que hablaban del embarazo de mi mamá o no se hablaba. Y esto también es importante. Todo me va a estar dando información. ¿Ok? Entonces ahorita voy a leer los comentarios. ¿Qué pasó en el embarazo de mi mamá? ¿Quién eligió mi nombre y por qué? ¿Qué significa mi nombre? Yo les quiero decir que en una ocasión llegué a un taller y les di unas etiquetas para que se colocaran el nombre, porque a veces se me olvidan, y entonces hagan de cuenta que escribieron María Eugenia. Y de repente veo que tachan el María, o sea, lo escriben así María Eugenia y con una línea tacharon el María. Y entonces yo le pregunto, ok, María Eugenia, ¿y quién te puso tu nombre? No, pues mi papá me puso María y mi mamá me puso Eugenia. Mi papá me puso María y mi mamá se enteró después que así se llamaba una exnovia de mi papá. Y mi mamá me puso Eugenia y a mí me dicen Eugenia. Pero no sé por qué escribí los dos. Y eso es lo que sucede en constelaciones. El inconsciente empieza a hablar. Y ahí, claro, el María se lo pone su papá por ese amor que tuvo, ese noviazgo que tuvo, y ella misma lo tacha. Y ahí estamos excluyendo un amor. Claro, a la mamá no le hacía mucha gracia que le haya puesto el mismo nombre de una exnovia. Entonces, es importante saber quién eligió mi nombre y por qué. Yo tengo el nombre de mi abuelita, la mamá de mi mamá, y Anayeli, este es mi segundo nombre, Carmen Anayeli, y mi bisabuela se llamaba Ana. Entonces, a mí me pusieron esos dos cordoncitos con esas dos abuelitas. Y tengo mucho en mi historia que se ha repetido de ellas. Entonces, es importante saber, porque yo les dije que yo le puse a mi hijo el nombre de Luis, igual que mi papá, y se lo puse por mi papá. Y cuando yo veo a la familia de mi papá, con la que casi no convivía, hay muchísimos Luises. ¿Y quién es Luis? Pues el abuelo que se fue. Entonces, como inconscientemente mi sobrino se llama Luis, o sea que los dos primos se llaman Luis. ¿Y por qué? Porque inconscientemente es volver a traer a aquel Luis, aquel abuelo Luis que se fue. Entonces, ¿quién eligió mi nombre y por qué? ¿Qué significa el nombre? Otra cosa que nos dan nuestra implicación es mi cumpleaños. ¿Está cerca de alguien más de la familia? Entonces aquí también son estos hilitos inconscientes que van a estar. Una de mis primas es del mismo día, su cumpleaños es del mismo día que falleció mi abuelita Carmen. Entonces ahí ya viene una implicación y físicamente parecen. Entonces, ¿por qué queríamos? Porque era una fecha tan dolorosa para la familia que busca, el sistema busca compensar ese dolor con una alegría, se busca compensar solito. Entonces hay que mirar nuestra fecha de cumpleaños, si está cerca de la fecha de alguien, pues vamos a tener también una implicación con ese familiar. Físicamente
físicamente a quién me parezco, eh, en qué trabajo y cuál es mi profesión. Entonces, pues esto nos va a dar indicios de cuál es la función que yo tengo en mi sistema familiar. Yo aquí les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo sé? También mucho de mi implicación sistémica es cuál es mi función en el sistema. Yo les pregunto, ¿qué es lo que ustedes aportan a su familia? Tenemos a la persona que siempre es alegre, a la persona que siempre busca que se reúna la familia. Tenemos por otro lado también a los que siempre son como más serios, más tranquilos, los que calman los asuntos. Tenemos a los que siempre son fuertes, a los que sabemos que pase lo que pase van a estar ahí. ¿Cuál es esa función que ustedes tienen en su familia? Ok, tú eres alegre. Aquí voy a leer los comentarios de Cristina. Dice, yo a los 15 años me enamoré de un chico y jamás lo he olvidado. Exactamente. ¿Se dan cuenta? Pero seguramente no eres tú la primera. ¿Han escuchado el título? Ahorita que terminemos de leer el libro del método Bullet Journal, vamos a continuar con el de Este dolor no es mío. Voy a ver si busco un horario matutino para que ustedes, los de Chile, también se puedan integrar. Y si no, se los recomiendo, porque cuando el título en inglés sería Esto no comenzó conmigo. Y quiere decir que tú no eres la primera Cristina en tu familia que tal vez tuvo un amor y del cual nunca se olvidaron. Entonces, simplemente se repitió. Sí lo reconozco en mi sistema, sí lo reconozco en mi sistema, me ayuda. Claro, en tu sistema sí te dejan y te das cuenta cómo a lo mejor alguien lo pasó, a dejar de tener nostalgia y pena cuando me acuerdo de él. Ok, tu sistema te ayuda. Perfecto, lo tienes como un apoyo y tú eres alegre. Todos los datos los tenemos que enviar, los pueden enviar o recuerden que ustedes están haciendo como su archivo. Entonces, en su archivo, en su cuaderno, van a empezar a responder estas preguntas para que ustedes vayan identificando y vayan haciendo conscientes si, si hay alguna implicación y en el momento en el que tengamos, ya ahorita podemos volver a agendar nuestras consultas de bienestar para el mes de enero. Les voy a mandar la liga del calendario para que podamos ahí revisar estos datos que ustedes digan, ah, ok, ya me di cuenta que sí, yo también nazco cerca de la fecha de mi tía, de mi abuelita o de mi abuelito, y empecemos a ver esta implicación sistémica, Pilar. Unir a la familia, ok, y esta es parte de lo que, de tu función, unir a tu familia, entonces hay que mirar esta historia eh, con el embarazo de tu mamá, ¿no? ¿A quién era importante unir en ese momento? Soy doble de mi bisabuelo subyacente porque nací al año después de su fallecimiento. Muy bien, qué bueno, Pilar, que ya lo tienes identificado. Y aquí justamente les voy a hablar esto. Esto es algo más de biodescodificación y nos habla de estos dobles, como de este hilito en el cual nosotros de plano estamos súper conectados y muy fácil lo podemos identificar de los dobles de nuestra familia. Entonces, ¿a quién se consideran como dobles? A un miembro de mi árbol que estaba vivo cuando yo llegué al vientre de mi mamá, pero que más adelante se relaciona porque su fecha de nacimiento está a más o menos de 7 días de diferencia, máximo 10 de mi fecha de nacimiento. De mi fecha de concepción también puede ser y o con su fecha de concepción. También puede ser doble por nombre igual o parecido, apodo o fonética similar, lo que yo les decía, Ana, ¿no? Y a mí me dicen, no me dicen Anayeli, me dicen Ana. Y pues así se llamaba mi abuelita, Anita. Entonces, ahí yo soy doble de mi abuelita Carmen por nombre, de mi abuelita Anita también, y físicamente me parezco también a ella. Por profesión, aquí sí soy la primer psicóloga. Por síntoma, cuando hay alguna enfermedad, o por parecido o santo. Entonces son las formas en las que se van manifestando. Ok. Ah, ok, mira, perfecto. Este, aquí voy a ver. Él sí es la de la estructura, es la que da estructura, ok.
A Pilar me ha tocado lidiar legalmente con mis tíos y también soy doble de mi papá, perfecto. Ahí sí puede haber implicaciones. Mi mamá tuvo un embarazo de término, pero el bebé no nació vivo y nadie lo reconoce. Después nací yo y me reconocen como la mayor sin mencionar a mi hermano. No importa que ellos no lo reconozcan, con que tú ya lo estás mirando, ya le estás dando un lugar. No se necesita que toda la familia, porque a veces, yo se los puedo decir, cuando empecé a conocer constelaciones, yo lo quería compartir con toda mi familia y a lo mejor no toda la familia me entendía lo que yo les estaba diciendo. Entonces, ¿cómo yo ayudo? Yo colocándome en mi lugar. Mi lugar es el segundo. Yo sí te miro y con eso es más que suficiente. Aunque los demás no lo puedan mirar, a partir de tu lugar, de ti en adelante, por ponerlo así, ya está ese reconocimiento. Y eso va a hacer que al menos tú no tengas que repetir algo relacionado con él, tú o tu descendencia. Entonces, eso ya nos va a ayudar mucho. Me decía una vez una de las personas con las que trabajé, ¿de qué sirve que yo trabaje si mi sistema no se ordena? Y el ejemplo que me vino a la mente fue en el cine. Aquí en México los asientos tienen número y tú compras tu boleto y te dan tu número. Entonces yo le decía, si tú te sientas en tu lugar, tú puedes empezar a disfrutar la película, aunque los demás lleguen o se sienten en otro lugar. Tú ya estás en el lugar que te permite a ti disfrutar tu película. Y no te tienes que preocupar por los demás, pero si no estás en tu lugar, si corres el riesgo que alguien llegue y te diga, oiga, ¿qué crees? Este no es tu lugar, y te mueva, ¿ok? Lo mismo pasa. Cuando nosotros empezamos a identificar nuestro lugar, con eso ayudamos muchísimo al sistema. Si yo me coloco en el lugar de segunda hija de mi mamá, la primera viva, pero la segunda que tuvo, en ese momento yo ya estoy en mi sitio. Nadie puede ocupar ese lugar, ni el de mi hermano, porque yo también ya reconocí que él tiene ese lugar. Aunque no esté físicamente presente, respetamos ese lugar como cuando hicimos en las clases la dinámica de las sillas. Vamos a ir respetando los lugares que están. Espero que con esto vaya quedando claro. Si no, ustedes díganme y abran su micrófono. Entonces aquí, bueno, ya vimos lo que es un doble. ¿Y a quienes se consideran yacientes? Es un miembro de mi árbol que estaba muerto cuando yo llegué al vientre de mi mamá. También puede ser naciente por nombre, por fonética, por profesión, por síntoma. El yaciente no es recíproco. El que hereda las memorias del muerto es el yaciente de ese muerto y no al revés. ¿Ok? En el doble podemos intercambiar información. En el yaciente, pues no, porque uno ya había fallecido. Por ejemplo, mi prima sería yaciente de mi abuelita. ¿Por qué? Porque mi abuelita ya estaba muerta cuando mi tía se embarazó de ella. Mi hija nació el mismo día y el mismo mes de su padre. Ok, muy bien. Ahí pues tiene un doble. Le va a ayudar mucho tal vez a cumplir los sueños. A su papá. A veces los papás tienen un hijo o una hija para que continúe con sus propios sueños o su propio proyecto. Y ese puede ser esta función que se tiene. Vamos a ponerlo, como yo les decía, en la monarquía, ya se sabe que el primer hijo va a ser el que continúa, el que va a ser el rey. Entonces, esa es su función, que con él se continúa una tradición y ya sí está pensado y decidido. A ver, aquí veo, ay, no leo el mensaje. Mi tata murió el mismo día, en el mismo mes que mi mamá estaba embarazada de mí, que mi mamá está embarazada de mí. Es mi doble. A ver, aquí, tu abuelito murió en el mismo mes que mi mamá está embarazada, en el mismo mes. Depende de la fecha. A ver, espérate un poquito, te explico. Sí, Mi abuelo murió en el mes es que no te puse todo ahí, en el mes que mi mamá quedó embarazada de mí. sí, sí, Ahí ahí sí. sí, exacto. ¿Por qué? Porque es por fecha de concepción, que ahorita es lo que les voy a explicar de esta tablita. ¿Quiénes son los que pueden ser dobles míos? Los que estén en las
columnas que estén del mismo color. Por ejemplo, si yo soy de marzo, ¿no? Entonces, las personas que hayan nacido en junio, en septiembre o en diciembre, por las mismas fechas, van a tener que ver conmigo, ¿ok? Van a estar relacionadas, porque, por ejemplo, yo nací en marzo y entonces las personas, una de mis tías, yo soy del 7 y mi tía es del 8. También estoy relacionada y también me parezco mucho a ella, me parezco más que a mis papás. Entonces, con personas que sean de junio, mi abuelita Carmen era del mes de junio, ¿ok? Entonces ahí claro que yo tengo una relación súper fuerte con ella por nombre, por fecha, por todo, porque mi mamá seguramente se tuvo que embarazar en junio para que sea julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Se embaraza cerca del cumpleaños de mi abuelita o por esas fechas y yo nazco en marzo. Entonces, las que están en estas columnas van a estar relacionadas con quien yo tengo alguna implicación. ¿Ok? Entonces, vamos a estar implicados por fecha de concepción, de nacimiento, y también puede ser por fecha de muerte, o sea, cumpleaños o muerte, que ahí se relacionan, ¿ok? En las fechas. Por ejemplo, mi esposo es de septiembre, se llama Carlos, es de septiembre y, por ejemplo, mi abuelo por parte de mi papá falleció el día 3 de septiembre y mi esposo, su cumpleaños es del 2 de septiembre. Entonces, en el inconsciente, pues yo estaba buscando a mi abuelo, ¿no? Entonces, ahí el inconsciente fue el que habló más. Yo ni siquiera sabía que había muerto en ese día. Me enteré ya haciendo mi investigación respecto a mi familia, qué fecha había fallecido. A ver, tengo personas que levantaron la mano o que querían hablar, pero ya no alcancé a ver quiénes. ¿Sí o no? Hasta ahorita les va quedando más o menos claro. Por ejemplo, Carmen, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, claro. Lo que pasa es que en mi familia, la consulta es si en la familia hay personas pero que no son familiares sanguíneas completas, pero nacieron el mismo día y se parecen demasiado. ¿Eso también es posible? Es posible, porque la energía no te miente, o sea, te está diciendo lo que está buscando. Por eso les digo, también mi otro abuelo, Carlos, no estuvo, pues está mi esposo Carlos y mis primas se casan y sus esposos se llaman Carlos. Entonces, imagínense qué quiere decir, pues el inconsciente está buscando traer a este que se fue, ese que faltó. Y te van a repetir muchísimas cosas, entonces sí, sí es posible, para ti. Dime, Miriam. Muy Hola, buenas noches. buenas noches, Miriam. Mira, yo por ejemplo, ahorita que estamos viendo todo esto, mis dos hijos son de abril y mi tercer hija, la más pequeña, es de octubre. Yo soy de octubre y toda mi familia somos como 38 personas que nacimos en octubre. Octubre y abril. Ok, pues ahí hay que ver qué pasó, qué pasa en octubre y qué pasa en la gestación. Hay que ver 9 meses antes. Usted se embarazan en enero para En que enero. nazcan en octubre, más o menos. Pero, pero por ejemplo, una de las niñas que es la más grande que nació en abril, nació, o sea, no importa que haya nacido de 8 meses. No, no importa. Para el Ah, inconsciente son 9 meses de gestación. Entonces no importa. ajá, porque todos nacieron en abril y octubre. En abril y octubre, exacto. Y te das cuenta más bien cómo el inconsciente hace que nazcan en ese mes, aunque nazcan de 8 meses. Así es. Y mi ¿No? esposo es de octubre. Exacto. Entonces es así, es por algo. ¿Y ahí qué pasa en octubre? ¿Cómo se llevan? Porque lo importante es ver la dinámica para saber por qué. Y a lo mejor en algún momento en octubre hubo algún problema o era un momento seguro. Hay que ver la historia porque nos va a decir por qué en octubre. Mi mamá y mi mamá es del 24 de noviembre, mi tía es del 26. Entonces, pues por día
pero se llevan varios años. Entonces mi abuelita se embarazó casi al mismo tiempo, pero ¿por qué las fechas son tan similares? Porque inconscientemente hay algo que nosotros estamos viendo. Entonces, bueno, con esto se van a quedar con estas preguntas para que ustedes vayan identificando, pueden copiar esta tablita, o la pueden buscar dobles y yacientes en biodescodificación para que lo puedan tener. ¿Cómo sanar? Ahora, ya vimos que estamos implicados. ¿Cómo sanar estas implicaciones? Sanar una implicación es soltar este hilito y devolverle esa carga a ese ancestro y decirle gracias, pero esta fue tu historia y la miro con mucho respeto. Pero ahora yo quiero tener una historia diferente. Eh, y creo que en muchas constelaciones, miren, cuando yo hablo de esta parte de las parejas, también es uno de los temas que a muchos pues les interesa. Siempre es muy importante y toco el tema, ahorita justo con lo que viene de la serie de Mi Otra Yo, de las exparejas, porque en ocasiones me pasó también allí en Chile, en una constelación, en la cual nos dimos cuenta que la mamá siempre estuvo enamorado de otra persona. Entonces la relación nunca funcionó. ¿Por qué? Porque en el lugar de la pareja, físicamente estaba mi papá, pero en su corazón estaba otra persona. Nunca tuvo oportunidad el papá de que esto funcionara. Entonces, por eso es importante darle lugar a cada quien. Y cuando yo miro una implicación, es soltar este hilito, o sea, como soltármelo y decirle muchas gracias. Ahora miro lo que fue tu historia, ahora miro a esos abuelos que se fueron, ahora miro, darnos cuenta del dolor que se puede pasar. Y por ejemplo, yo tengo a mi esposo que se llama Carlos y en verdad que hay muchas veces que le agradezco mucho a mi esposo estar y siempre le digo a mi abuelito Carlos, ¿no? Que está bien que él se quede, que yo me siento bien con que él esté aquí y que no tenemos que repetir ese mismo destino, ¿no? Entonces es como hacerlo diferente y decir, yo sé que se tuvo que ir, pero que ahora lo podemos hacer diferente y se puede vivir y quiero vivir con mi familia. Entonces es como soltar este hilito, darnos cuenta de tu historia, con mi abuelita, también que tengo muchas situaciones, hay veces que le regreso, como ahora lo miro, sé que te dolió, sé que tal vez fue difícil para ti, lo veo con respeto, pero ahora al tomar yo conciencia no tengo que repetir. Puedo tener mi propia historia y tener unos asuntos diferentes y tal vez lo sufro mucho menos. Y para mí es más fácil ver un... Ah, ok. ¿Para ti es más fácil ver la presentación? Ok, perfecto. Sí, se las comparto, se las puedo compartir. em, y bueno, voy a ver también, si no ponerlo como en un PDF para que lo puedan tener. Ok, entonces, ¿cómo sanar las implicaciones y temas? Profundizar en la historia familiar con un estudio de psicogenealogía, aceptar todo lo ocurrido en el sistema familiar como algo perfecto, percibiéndolo sin juicio y con mucho respeto. Escuchar a tu cuerpo para saber qué te está expresando a través de sus síntomas. Suele pasar que estos síntomas pueden estar representando a un miembro del sistema familiar. Realizar periódicamente reuniones o actividades donde se honre o se rinda homenaje a algún miembro de la familia que no sea por el aniversario o por el simple placer sí, que no sea por el cumpleaños, sino por el simple placer de agradecer lo que ha dado al sistema. Cerrar los duelos familiares, realizar, y bueno, pues realizar una constelación familiar para ver en dónde están estas implicaciones. Y aquí les decía que, bueno, vimos la serie de Mi Otra Yo, si no la pueden ver en Netflix, y aquí nos va a hablar mucho de todo lo que son estas implicaciones, cómo tenemos que ver con el pasado. Les compartí que yo estuve con la escritora de la serie, va a seguir una segunda temporada, pero no sé si alguna de ustedes ya la ha visto. Carmen, yo una cosita, perdón. Dime, Berenice. Eh,
solo regresando al tema del familiar fallecido, la, forzosamente la implicación sería, en mi caso te lo pregunto porque yo nací el mismo día que falleció mi abuelo paterno, pero 3 años después. Y aquí mencionabas algo que a mí me llamó mucho la atención, que decías, bueno, una de las muchas cosas que nos explicaste es, puede ser que llegaron a darle alegría a una situación, eh, en este caso sería triste porque sí, sí hubo mucho dolor con la pérdida de mi abuelo. Y mi pregunta es esta, viendo tu tablita y lo que comentabas, o sea, sería como lo único que implicaría esto o lo único que representaría haber nacido en el mismo día que otro ser, aunque diferente año. No, no, implica muchas cosas. O sea, yo lo que veo por esta situación que yo también veo es que justo equilibró de una tristeza a una alegría. Pero seguramente si platicáramos con mi prima, ella tendría muchas implicaciones con mi abuelita. O sea, ¿y cuáles son las implicaciones cuando repites algún, alguna situación, algún suceso, alguna enfermedad, algún evento? Eso es porque tú viniste para tal vez tomar ese lugar, ¿ok? Entonces, así te pueden percibir. Bueno, hemos escuchado la historia de Osvaldo, todos en la clase cuando se inscribieron, y en esta él habla de su abuelo, y él tenía una implicación muy fuerte con su abuelo. Entonces él dice, los dolores de espalda que yo tenía, ¿por qué? Porque es como yo me tengo que hacer cargo de toda la familia. Compró la casa de su abuelo, tenía el rol, entonces hay muchas cosas en las cuales vamos a empezar a tener ciertas situaciones similares. Aquí habría que ver qué asuntos tu abuelo pudo haber dejado pendientes, porque esos son muchos de los que tú vas a repetir, porque es como darle una continuidad, no se terminó con él, como la película de Coco, había quedado inconcluso su muerte, o sea, al saber por qué, y el miembro que viene posteriormente viene a aclarar esa situación, a sanarla, a que la familia pueda disfrutar la música, tú también. ¿Qué quedó pendiente con ese abuelito? ¿Qué quedó, por ejemplo, a lo mejor un problema de salud y por eso estás en los aceites esenciales? Mi abuelita padeció del hígado y entonces de niña yo la acompañé mucho tiempo cuando estaba en este proceso de enfermedad y una de las cosas que yo quería era curarla. O sea, yo quería decir, ¿por qué no la puedo curar? Y pensé en estudiar medicina, pero me di cuenta que no era mi vocación, pero me doy cuenta que sigue, pues al final lo estoy buscando por medio de las constelaciones, por medio de los aceites, es algo que está pendiente. Entonces, así muchas cosas podemos ver que quedó inconcluso Okay. con ese familiar para que tú te des cuenta. Y por eso es importante estudiar la historia, porque te van a decir, ¿qué crees? El abuelo nunca podía tener pareja, o era bien enojón. Y también, entonces yo me quedo con ese enojo. Y puedo estar siempre de malas, y no es mi enojo. Es ese hilito de enojo que tengo con él y que yo estoy cargando. Entonces, devolvérselo es decir, ¿qué crees? Veo tu enojo, pero ahora yo quiero vivir diferente y lo hago en tu honor, porque seguramente era la alegría que tú querías tener, pero que no pudiste, no te permitiste. Entonces, por poner un ejemplo, ¿eh? Sí, Entonces, sí, sí. así, eso es un poquito, y si no solamente es la alegría, porque también puede que nos forcemos a vernos alegres para mostrarnos, esta Cristina decía, yo soy alegre, y a lo mejor a veces está triste, pero hasta incluso bromea de su dolor, puede ser, porque tenemos como esa función, nosotros tenemos que estar alegres y aunque estemos mal, tenemos que tener como esa máscara. Espero que te haya servido. Sí, gracias. O sea, sí, me queda claro. Entonces, sí implica muchas cosas y tendría yo como que indagar más bien como esa parte. Exacto. Y eso es a Ok. lo que les invito, a que conozcan su historia para que poco a poco con estos nuevos lentes, ahora van a decir, ah, claro, ya vi que me parezco en esto y en esto. Y aquí nos dice Pilar, es como una herencia. Sí, sí, es como una secuencia, ¿no? Es como una herencia. Yo nací un año después del fallecimiento de mi bisabuelo. Sí, el sistema busca que alguien le dé continuidad a algo, a una función, como cualquier sistema. Tenemos un reloj y se le cayó la perilla,
y entonces, bueno, pues vamos y no compramos otra pieza, compramos la perilla, una nueva. Así pasa en nuestro sistema. Alguien hacía una función y ahora otra persona va a tomar ese lugar. Lo más importante es que sea en orden. Otro ejemplo, fallece un padre, se los digo que esto es de las cosas que se desordenan. Fallece un padre o se divorcia y entonces uno de los hijos toma el lugar del padre, ¿no? Y entonces fallece por ejemplo, yo les puedo decir mi papá, ¿no? Justo él tomó el lugar de su papá y ahora que falleció, siento que mi hermana toma un poco el lugar de mi papá y se estuvo lastima y lastima, 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 lastima las piernas, porque es mucho peso cargar a toda la familia, pero es una elección que ella está haciendo. Y tal vez me tocaría a mí porque yo soy la mayor, pero yo digo, no, ya cada quien con esta conciencia, cada quien puede con sus asuntos, en lo que yo pueda apoyar, pero no es mi responsabilidad hacerme cargo de todos mis tíos. Entonces, creo que mi hermana por ese amor, pues también lo ha hecho y sí se lastimó muchas veces los pies y para mí era una forma de, te están diciendo que es mucho peso lo que estás cargando, pero cada quien tiene la decisión de tomarlo. Entonces, eso es Pilar, es como una herencia, es como una secuencia, como bueno, faltó un lugar y alguien se puede descolocar. Entonces, aquí hay que ver por qué dolió tanto o qué es lo que dolió del fallecimiento del bisabuelo. Pilar, ¿tú eres la que tiene problemas con la herencia? Hay Bueno, que ver ahí. perdón, yo por mi parte, gracias. Sí me ayudaste mucho. Sí, yo por mi parte sí. Y yo sí tuve oportunidad de ver la serie y a mí me gustó mucho. ¿Hubo algún personaje con el que te identificaras, Berenice? Em, pues es que creo que como que un poquito Tres. no recuerdo los nombres porque me ves que están como en turcos, pero mucho con la chica, con la del medio que tienes ahí, porque Con Ata, con la no, doctora. yo no soy tan escéptica porque yo desde que empecé en los aceites, que ya tengo un ratito, que se me abrieron muchos caminos, me aperturé como a muchas cosas. Sin embargo, sí estaba más en la posición de, nada, ¿cómo? ¿No? Pues no, ¿cómo voy a estar ahí de eso? Nada que ver conmigo, no, no me permitía como esta parte, no tanto en lo alternativo, sino que está, como que era mi ego, como que soy yo, ¿no? Y nadie más interviene. Exacto. Bueno, pues aquí les voy a poner este ejercicio, lo pueden hacer. Si no han visto la serie, la pueden ver en el fin de semana, está en Netflix. Y hay muchas cosas, ya lo hablaremos, me puso esta parte, de con qué personaje te identificas. Y como bien lo dice Berenice, puede haber muchos con los que nos identifiquemos un poquito con cada uno. Yo también fui súper escéptica, se los he platicado que cuando mi papá me habló de constelaciones, yo le dije, papá, esos son paleros, todos se conocen y cae más pronto un hablador que un cojo, porque pues bueno, lo estudié y es a lo que me dedico, pero yo era muy escéptica hasta que pues vi lo que pudo hacer el hacer consciente muchos patrones, ¿ok? ¿Qué implicaciones podemos observar? Van a empezar a acostumbrar su mirada a este nuevo paradigma, a estas repeticiones, y en la serie pues lo marcan de una manera muy fácil. ¿Qué órdenes o desórdenes se pueden observar para que empiecen, para los que quieran en un futuro seguir con la formación de aromaconstelaciones y si no, para hacer su propio trabajo personal y empezar a acostumbrar a su mente, a sus ojos, a su oído, a identificar estos patrones? ¿Qué desórdenes pueden observar y cómo se mostraron las constelaciones familiares en la serie? Porque, bueno, ya les adelanto, no se dice tal cual el nombre, pero pues van a ver cómo se muestran. Entonces, si le quieren tomar captura de pantalla, si no se las comparto. Y bueno, pues con esta parte terminaríamos la parte de las implicaciones. Me gustaría, le voy a dejar de compartir, que me digan si alguno de ustedes tiene alguna duda. La parte más importante que yo siempre les voy a hablar es los órdenes del amor. O sea, que si te aprenden los órdenes del amor,
muchas de sus cosas. Es como aprender a decir, siempre que termino de comer, llevo mi traste al lavadero y lo lavo y lo seco y lo acomodo. Me ayuda muchísimo, me lleva 5 minutos, pero me ayuda a mantener la casa limpia. Son como ese tipo de hábitos, así los órdenes del amor. No sé si ustedes con esta parte recuerdan cuáles son, que alguien me pudiera compartir cuáles son los 3 órdenes del amor. Miriam, ay, Miriam levantó la mano. Miriam, abre tu micrófono si quieres para que te podamos escuchar. Ok, y Pilar lleva su nombre, Pilar. Entonces, ahí hay que trabajar con ese abuelo y hay que pedirle permiso a ese abuelo para que se resuelva lo de la herencia. Y hay que ver en una constelación ahí sí, porque aunque sé que está implicado, hay que ver cuál fue la dinámica correcta para que Sí, se pueda solucionar. Pero pues bueno, bueno, y eso lo podemos ver personalmente, sí, Carmen. Sí, sí, personalmente. Entonces, mándame mensaje en va. privado para que agendemos la cita y nos quedemos bien con esta parte, ¿ok? Sí, Entonces, gracias. Miriam había levantado la mano, pero ya se salió. Creo que no pudo participar. Ah, miren, ya está volviendo a entrar. Miriam, algo que querías comentar o si alguien más quiere, pues, hablar de los órdenes del amor, ¿cuáles son? Para que sea como repaso. No, Miriam, que habías levantado la mano. Pertenencia, jerarquía y el tercero no me acuerdo. Ok, muy bien, muchas felicidades. Pertenencia, todos pertenecen. Así hayan tomado, así hayan robado, así hayan asesinado, pertenecen. Porque si no les damos este lugar, es decir, bueno, todos en toda nuestra familia, aunque sea en una generación lejana, tenemos a alguien que ha asesinado, tenemos a alguien que ha robado. Entonces, si les damos este lugar, no necesitamos que alguien más lo repita. ¿Sí me entiendes? Como ya alguien hizo ese papel en esta obra de teatro, ahora podemos tener nuestros propios papeles, ¿ok? Porque si no, alguien va a tener que repetirlo. Es, Carmen, dime, Cristina. perdón, si una persona se hace un aborto, eso técnicamente igual es asesinar, ¿cierto? ¿Sí? Ya, ya, es que en mi familia hay hartos abortos, entonces abortos eh, hechos por ellos mismos. O sea, eso significa que habría que reconocer a esos, a la persona que mató a las guaguas que mataron, Sí, hay que reconocer el dolor también de la el mujer. dolor. Ya. Claro, porque a Ya. veces, claro, aunque lo hicieron, aunque lo pudieron hacer de manera eh, como voluntaria, también les genera un dolor, ¿no? Sí, Entonces, Carmen. Pero si es un secreto, perdón, Pilar. si es un secreto de familia, por ejemplo, dice, en su familia se hicieron varios, en la mía también sé que mis tías, pero todo es un secreto. A la vez, nadie va a decir realmente si yo me practiqué o no lo hice, X. ¿Cómo trabajamos esa parte de los secretos de familia? De los secretos también buscan proteger a la familia. Hay, si ustedes se dan cuenta, hay hasta secretos en el gobierno. Y es cuando la población o la familia, el sistema no está preparado. Entonces, a veces en ese momento se necesitaba mantener en secreto. Pero ahora, cuando nosotros maduramos, ya podemos verlo y decir, ok, miro este dolor, miro esta situación, y esa ya es una mirada de un adulto. Un adulto puede mirar el dolor. Podemos decir sin juzgar, ok, entiendo que tal vez en la familia era muy importante que las mujeres se casaran de blanco y que no tuvieran hijos. Entonces, ahora miro que lo hiciste por una lealtad y que también te generó dolor o inconsciencia, porque a veces es por falta de información, por falta de conciencia. Si un secreto no nos pertenece, si tú no eres la que lo perdió, simplemente reconoces que hay bebés que perdieron la vida, pero no nos metemos porque es un secreto que es doloroso para la mamá. Y hasta que la mamá no esté lista, así se queda. Nos podemos hacer cargo nosotros de nuestra propia historia. Esa es la forma más respetuosa. Pero yo sé que hay, por ejemplo, Cristina, si dice, yo sé que en mi familia ha habido abortos,
a cada uno yo le doy un lugar. Para mí existen, aunque no sepa cuántos. Aquí hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, yo la utilicé con otro de mis abuelos que también se fue, o sea, en mi familia los hombres se van y hay muchos divorcios, ¿ok? ¿Por qué? Porque es así, los hombres se van. Y mi abuelo se llamaba Francisco y no sabía dónde encontrarlo y me fui a Hidalgo, un estado de aquí de México, y nada más me acuerdo que le dije, mi alma sabe de tu alma. No sé dónde encontrarte, pero mi alma sabe que estuvo tu alma. Gracias porque eres mi abuelo biológico, mi bisabuelo biológico, y no llevo su apellido, llevo el Nolasco, que por primera vez encontré allá en Chile, Nolasco y Quesada con Z. Entonces me da también mucho gusto allá en Chile. Pero les dije esta frase, mi alma sabe de tu alma. Y creo que esta es una de las cosas que ustedes le pueden decir a esos ancestros, a esos bebés que no conocieron. Mi alma sabe de tu alma. No importa la situación, yo ya te doy un lugar en mi sistema, en mi corazón. Y con esto, bueno, yo después de eso encontré su acta de nacimiento. Entonces, como que creo que fue como esa energía que se movió y encontramos que él nació muy cerca de otro de mis tíos, que se llama Oscar y que siempre pues hablaba de su abuelo Francisco, ¿no? Entonces, esto le puedes decir a estos bebés y a todos los que sean excluidos, porque miren, por definición dice excluido. ¿Qué quiere decir que de eso no se habló? Que de eso no se trabajó. Entonces, simplemente, cuando yo veo que hay una implicación, no me interesa meterme como en todo lo demás, porque a veces puede ser hasta morbo. No, sino sé que pasó esto, yo también sé que en mi familia ha habido abortos, pero simplemente digo, mi alma sabe tu alma. Y con eso se les está dando un lugar. Miriam, ahora sí espero que ya se pueda abrir el micrófono, Miriam. Sí, disculpen, es que mi internet está medio loquito. No te preocupes. Pero los órdenes del amor es uno, pertenencia, orden y jerarquía. El dos es equilibrio entre el dar y el tomar. Y el tres es la buena y la mala conciencia. Perfectísimo, muchísimas gracias. Justo esto, siempre cuando hay un conflicto, un equilibrio entre el dar y el tomar. Si estoy dando de más, estoy poniendo en riesgo la relación, de lo que sea. Si estoy tomando de menos, también. ¿Ok? Entonces siempre un equilibrio, doy y tomo. Y la buena y la mala conciencia. La mala conciencia sería hacerlo diferente. ¿Ok? No ser tan obediente a veces. Por ejemplo, mi hermana, yo siempre le decía a mi esposo, es una excelente, es una persona muy amorosa. ¿Por qué? Porque aunque le duela o aunque le cueste trabajo, sigue en la buena conciencia, así cuidando y que si necesitan esto, esa es la buena conciencia. Y yo fui un poquito más desobediente y digo, no, la verdad es que no tengo ganas pues mis tíos, porque mi papá les resolvía muchas cosas, digo, pues también confío en que ellos lo pueden resolver y confío en su capacidad de hacerlo y cuentan con mi amor y mi respeto incondicional. No importa si le sale o no le sale, yo de todas maneras los quiero y los respeto como mis tíos. Entonces, esa es un poquito la mala conciencia, salirnos de lo que es, de las repeticiones que tenemos. ¿Ok? Carmen, Dime, Cristina. mira, yo estoy en un caso familiar que, como te conté la vez anterior, mi